Alexa, ¿cómo estás? Hola Jessy, muy bien. ¿Y tú? Qué gusto poder Mm, compartir contigo este live. Sí, también estoy muy contenta. Primer like que hacemos juntas. Sí, total, qué bueno. Bueno, un saludo para todas las personas que están conectando en este momento. Eh, Vamos a tratar de aprovechar este espacio que queremos compartir con todos ustedes porque vemos que es un tema de mucho interés para todos, ¿cierto? Porque yo creo que cada día es más frecuente, más común escuchar hablar del suicidio y que no puede volverse un mito para conversar de él, sino que antes es una manera de prevenir que hayan pues como las conductas suicidas se lleguen pues como a término, hablando del tema, previniendo, estamos en el marco del día de prevención del suicidio a nivel mundial, entonces también es muy importante este espacio. Bueno, Alexa, bien pueda, preséntate, yo creo que ya muchos te conocen también, pero igual Bueno, presentémonos nuevamente y empezamos. claro que sí, bueno, no, mucho gusto. Yo me presento, yo soy Alexandra Aristizábal, soy psicóloga clínica del Centro Psicológico Esencial y en este momento mi atención está más enfocada pues como en la atención de los adultos. Igual, qué lindo también en este marco, como tú decías, Jessy, de la prevención del suicidio, poder compartir también de nuestra experiencia profesional muchas cosas que yo sé que a todos les van a servir. Y bueno, bienvenidos a este live que es corto, pero yo sé que va a ser de gran provecho. Así es, Alexa. Bueno, mi nombre es Jessica, yo tampoco me había presentado. Uno también le da como un susto a estos temas y exponerse así pues también virtualmente, pero la idea es esa, crecer todos en conocimientos, en experiencias. Bueno, mi nombre es Jessica Restrepo, soy esposa, soy mamá de 3 niñas. Mi hija menor apenas tiene 3 mesecitos. Entonces también he estado un poco ausente de las consultas de manera presencial, estaba más en la virtualidad, ya muchos de mis pacientes saben que el fondo son mis hijas, pero muy contenta también de poder ejercer pues la profesión y también acompañarlos en este tema de salud mental. Bueno, sin más preámbulos, entonces hablemos un poquito sobre la conducta suicida. ¿En qué consiste esta conducta suicida, Alexa? Bueno, Jessy, mira, digamos que muchas veces yo creo que lo primero que hay que hacer claridad es que a veces las personas cuando de pronto tienen una situación muy estresante o que tienen una pérdida muy grande, una situación muy vital en su vida, tienden a decir, ay, me quiero morir, ¿cierto? O ya quiero acabar con mi vida, pero hay que diferenciar que una parte es una idea de muerte y algo como tal, tener ya una ideación suicida, que es ahora precisamente lo que vamos a hablar. Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablamos de la conducta suicida, hablamos de una serie de factores que pueden precipitar a la persona a acabar con su vida. En este sentido, ¿cuáles? Por ejemplo, a nivel de su pensamiento, muchas veces pueden tener pensamientos de desesperanza recurrentes, ¿cierto? Hay personas que también, por ejemplo, tienden mucho a tener el aislamiento social o un llanto frecuente, personas que también tienen no solamente la idea, sino que ha pasado mucho también en muchos casos, tienen un plan estructurado, un método estructurado, tienen el día y que quizás a muchos de ustedes con sus familiares les ha podido pasar también ese tipo de circunstancias. También vamos a encontrar que hay personas que literalmente pierden todos sus recursos psicológicos porque piensan que todo es como una visión de túnel, como que no hay ninguna salida o ninguna alternativa a la situación dolorosa que están enfrentando y que pueden ser de diversos tipos. Puede ser una pérdida, puede ser una ruptura amorosa, que es una también de las causas también que ahora está generando mucho esto. Pueden ser también otro tipo de circunstancias como una separación, ¿cierto? O incluso desempleo, jubilación, precipitantes en nuestra historia de vida que pueden generar esto. Incluso también a nivel emocional, las personas pueden experimentar tristeza constante, ansiedad, irritabilidad y otro tipo de cosas que también pueden configurar como esta conducta suicida. Bueno, entonces es muy importante que tengamos claro que a veces uno dice, ay, qué rico morirme a pasar con mi mamá, con mi abuelita, como la extraño. Eso no necesariamente es una conducta suicida, ¿cierto? Eso es Exacto. súper importante aclararlo porque a muchas personas les puede pasar esto.
Ya otro punto es cuando ya tiene una inclinación a quererse hacer daño para lesionar su vida, su integridad física y como consecuencia traer la muerte, ¿cierto? ¿Cierto? En ese punto es importante también tener en cuenta que hay dos cosas. Uno, la ideación, es que ya planeo, como decía Alexa, planeo cómo quitarme la vida, me imagino esto, hago una estructuración de ese plan, de cómo despedirme, de en qué método utilizar. Entonces ya hay una ideación suicida que sí hace parte de la conducta suicida. Y ya el acto de intentarlo hacer es también un intento suicida, entonces también hace parte de esta conducta, ¿cierto? Hay muchos factores que lo pueden precipitar, ¿cierto? Mucha gente dice, es que yo no me imaginé que yo iba a querer morirme y había pensado en esto. Yo he tenido pacientes que dicen, es que yo jamás me imaginé que un duelo me diera tan duro, o sea, que yo hasta quisiera morirme y quitarme la vida. No sé si también te ha pasado, Alexa, en Sí, total, total. consultas. Como que yo siempre he sido una persona muy tranquila, siempre he sido una persona muy calmada y de un momento a otro me surgió eso, pero yo no quisiera. Entonces también a veces de pronto en la persona quizás no es esa intención y también hay que diferenciarlo porque pueden ser otros factores asociados a esa conducta. Exacto, entonces es muy frecuente y es necesario hablar del tema porque eh, pues yo lo he vivido con mis pacientes, tú también lo has vivido, muchas familias también lo han vivido, ya se escuchan historias de que en mi familia hay tantas personas con suicidio, entonces cuando se incrementa tanto el suicidio, también es un factor de riesgo social, porque ya las personas lo empiezan a normalizar, entonces lo ven como una opción y por eso también se puede empezar a incrementar. No sé, acá por ejemplo nosotros estamos ubicados en Medellín y se escucha mucho que la gente va y se tira en el metro para suicidarse, entonces ya se vuelve también una conducta social. Y por eso estamos tocando ese tema en este medio. No sé si Alexa tendrás por ahí de pronto algunas cifras de cómo está esta realidad hoy en día. Claro, Jessy, también complementando lo que acabas de decir, por ejemplo, en los jóvenes, ahora que vemos que es una de las poblaciones también más vulnerables frente a esto, en los colegios, que si se suicida un niño, entonces, o un adolescente, ya todos también empiezan como a tener esa conducta porque empieza también a ser un fenómeno social que tiene otras implicaciones a nivel emocional en las personas que pueden ver estos factores. Estábamos, incluso antes de presentar este live, estaba revisando unas estadísticas que me parecen muy importantes del DANI, ¿cierto? Que es el departamento donde se realizan pues como todas las estadísticas de defunciones a nivel de tránsito y revisando las muertes que se han realizado pues como en este primer trimestre en Colombia en el 2022, pero también viendo en relación a los otros años, hay algo muy interesante, dice que para el año 2021 se presentó un aumento del 9,1% en el número de muertes por suicidio en el país. Entonces miren que en relación a otros años es una cifra muy alarmante. Pero también hay una conducta bien interesante que se encontró en el DANE y es que en los hombres siempre ha prevalecido más esta conducta suicida. Incluso, por ejemplo, en el tema de las edades, de los 15 a los 29 años también ha habido una gran variación. Sin embargo, para el 2021 se vio una cantidad considerable de los 60 a los 64 años, que también es una edad muy vital y que ahora digamos que los adultos mayores también tienen ciertos riesgos frente a ese ambiente psicosocial que los rodea. Entonces me pareció muy interesante eso, incluso frente a los casos reportados en el país en el 2020, digamos que aunque se mantuvo la cifra, sí redujo un poco. Sin embargo, en este primer trimestre, como se hace la relación del DANE, de este departamento de estadísticas, uno dice, qué interesante, porque digamos que por lo menos nuestro departamento, que es Antioquia, hay una variable significativa, sin embargo, vamos a ver que departamentos como Amazonas, Cauca, Risaralda, Arauca, son eventos también que a nivel psicosocial pueden generar también gran impacto, no solamente por la parte emocional del paciente, sino por el contexto que lo rodea y que puede precipitar también a ese tipo de conducta suicida. Bueno, es muy interesante saber que, bueno, la cifra del año pasado aumentó, la pandemia aumentó, lo hemos evidenciado. Cuando se habla de la conducta suicida en los hombres, digamos que se ve como mayor, pero es porque muchos de ellos son muy eficaces. O sea, cuando un hombre intenta suicidarse, normalmente es muy eficaz en su método y llega a ocasionar la muerte. Muchas mujeres lo intentan, pero a veces como también su temperamento o ser un poco más nerviosas, hacen que no se logre hasta llegar a término, ¿cierto? El suicidio. Pero bueno,
ya sabemos que es una realidad que nos compete a todos, que es cercana, que no son nuestras familias, que cualquiera le puede pasar por una pérdida económica, no encontrar como otra salida, tener desesperanza, por un duelo afectivo, que pues creemos que se nos fue el mundo porque esa persona ya no está con nosotros, pero ¿cómo prevenirlo? O sea, ¿qué podemos hacer para prevenir esa tendencia de pronto suicidarnos? ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestra vida personal, pero también en nuestro contexto, en nuestra familia, con nuestros niños, con nuestros jóvenes? Bueno, yo, no, mira, yo creo que podríamos como tener en cuenta diversos factores frente a esto. Y yo creo que una de las cosas a nivel, por ejemplo, a nivel biológico, ¿cierto? Hablaríamos también de esa salud personal, salud física, salud mental. Y obviamente para nosotros tener una salud mental equilibrada, una salud mental adecuada, súper importante, por ejemplo, que tengamos hábitos de vida saludables. ¿Cierto? Porque a veces también sabemos que el suicidio es multicausal, no podemos decir que es asociado simplemente a algo, sino que también hay otros factores que intervienen allí. Entonces, por ejemplo, si la persona en este caso tiene hábitos de vida saludables, actividad física regularmente, que coma en los tiempos adecuados, eso también va a ayudar a que por lo menos yo biológicamente esté regulado. Por ejemplo, el tema también de dormir las horas adecuadas. ¿Cierto? De tener una higiene del sueño constante también hace que yo de pronto no tenga una alteración con la serotonina, que es la hormona encargada de las emociones y que a veces también en los casos de suicidio se puede descompensar mucho, especialmente cuando el paciente tiene antecedentes depresivos, antecedentes de un trastorno afectivo bipolar o un trastorno de pánico. Incluso en ese mismo orden de ideas también uno se da cuenta y me ha tocado también en la experiencia pacientes que son medicados, que tienen antecedentes médicos previos y resulta que por propia voluntad suspendieron la medicación. Y eso genera algo que se llaman síntomas paradójicos. Entonces el paciente empieza con una exacerbación de síntomas peor a la que tenía inicialmente. Entonces creo que también aquí en esa salud física es súper importante que si yo tomo medicación, incluso sea para cualquier diagnóstico, no necesariamente tiene que ser para algo psicológico, psiquiátrico, sino que también una adecuada adherencia al tratamiento farmacológico nos va a ayudar a estabilizarnos y que eso de pronto no pueda afectar posteriormente el curso de nuestra vida, ¿cierto? El desarrollo de todo lo que hacemos. Incluso aquí también me parecería muy importante a nivel biológico que por lo menos los que son padres de familia, entonces, por ejemplo, no excederse mucho en las horas de trabajo, ¿cierto? O sea, como trabajar lo adecuado, porque a veces eso también puede generar síntomas muy ansiosos, depresivos, baja autoestima, y que en nuestra sociedad, por ejemplo, en nuestro contexto colombiano, no es que la gente es muy dedicada al trabajo y que a veces tiende como mucho a demandarse en ese sentido, y que eso también de pronto puede ir afectando su propia percepción y cómo también realiza las otras cosas. Entonces, porque es un factor ahí de riesgo y porque sería un protector cuidar la salud. Yo les pongo un ejemplo. Imagínense en ustedes eh, cuando uno no duerme bien, los que somos papás, bebés recién nacidos, uno no duerme, al otro día el juicio no es el mismo. Uno puede estar más cansado, más irritable, y si a eso se le juntan otros aspectos, pues llega un momento en que la persona se va a sentir tan saturada que puede considerar esta opción. Entonces, por eso es muy importante cuidar la salud física, ¿cierto? La alimentación, el sueño, los medicamentos que se toman, todo hormonalmente, ¿cierto? Me parece súper importante ese aspecto. Otro punto también que puede influir son las competencias, es decir, cómo nosotros afrontamos el estrés, cómo nosotros afrontamos los problemas, los conflictos, aprender de esto. Por ejemplo, ahora en psicología se habla mucho de la resiliencia, ser capaces de coger experiencias pasadas que fueron negativas, saber que nosotros pudimos superarlas y que así mismo vamos a poder superar las que tengamos de ahora en adelante, ¿cierto? Que podemos resolver los problemas que tengamos, que son transitorios, que no van a ser para siempre, que hay varias opciones, que podemos sacar aprendizajes y no quedarnos como con el culpable, quedarnos con una visión negativa del futuro, de sí mismo, de las demás personas, todo está gris, todo está oscuro, no hay como salida, sino que desde la vida cotidiana empezar a resolver esos problemas, ¿cierto? Y el manejo emocional que le damos a ello, empezar desde ya, o sea, empieza desde ya, si a ti te abruma, la persona que me está escuchando, que vaya a ver este video, si te abruma un problema, si sientes que
te está desbordando, si ese día pasas mal, si no eres capaz de como reconfortarte. O sea, normalmente uno expresa la tristeza, expresa el enojo, pero hay que buscar soluciones, o sea, salir de ahí, no quedarse en ese estado constante. Entonces, si es nuestro estado de ánimo constante, hay que hacer una pausa y empezar a buscar esas herramientas para poder salir de ahí. Claro que sí, también complementando con lo que tú dices, también eso incluso en muchas personas está asociado también como a su temperamento y a su carácter, porque hay personas que de pronto tienen más un temperamento más melancólico, que tienen a verlo todo más pesimista, más negativo, y que eso de pronto va a hacer que en ciertas situaciones muy estresantes se queden calladas y que ya tiendan como a explotar, como a no saber cómo manejar la situación, porque no tienen como esas herramientas adecuadas para resolver los conflictos, para decir algo cuando tienen que decir que no, para aprender a poner límites, ¿cierto? Incluso, por ejemplo, otras personas que con lo que tú decías pensaba, como que, ay, no, yo esto lo puedo resolver solo. O sea, yo siempre he sido muy buena persona, entonces yo no necesito de nadie. Creo que en este caso también tener esa capacidad de pedir ayuda, ¿cierto? Ujú. Bien sea dentro de la universidad, por ejemplo, los que son estudiantes que están en la población, que incluso dependen también de las carreras, hay carreras que son muy demandantes por sus horarios, por lo que implica pues como a nivel social, que eso también es súper importante pues como decirlo. Entonces, hay algunas cosas de bienestar universitario que te invitamos que lo puedas buscar. También hay líneas de emergencia de salud mental en los diferentes municipios. Si se sale en otro país, con toda seguridad también va a haber. En Google puedes buscar, también creo que puede ser una herramienta interesante. De hecho, también, por ejemplo, acá en la ciudad de Medellín, para los que nos están viendo, hay una línea también de emergencia, incluso centros de escucha que pueden favorecer también que te sientas validado, ¿cierto? Incluso también activando la red de apoyo, porque hay personas que de pronto quizá la familia no es como su círculo más cercano, que no hay tanta confianza, pero también hay personas cercanas, pueden ser tus amigos o personas del trabajo con las cuales tú te puedas abrir y que tengas también esa capacidad de resolver ese problema y saber que en este punto no estás solo, sino que hay muchas herramientas a través de las cuales podemos también resolver esta situación emergente, porque lo podemos ver también como algo transitorio, no como algo que es constante, que es permanente, que no va a salir de esto y que eso también va a ayudar mucho a estabilizarnos a nivel emocional. Bueno, entonces vamos con varios aspectos como en esta prevención. Uno, el tema de los hábitos y la salud física y mental. Dos, el tema de nuestras variables psicológicas y competencias como para fortalecerlas, ¿cierto? La resolución de conflictos, en la valoración personal, en amarme, en encontrar mis talentos, mis cualidades, mis capacidades, sentirme que me estoy desarrollando, me estoy desplegando en mi vida. Eso también es muy importante, esas metas, esos propósitos de vida, esa orientación vocacional es muy importante y todos la debemos de tener aún en las diferentes etapas de nuestra vida. El tema de activar, entonces también lo decía Alexa, las redes de apoyo que puede ser la familia, los amigos, en la universidad, en el colegio, en la escuela, las redes de apoyo a nivel espiritual también, ¿cierto? Que pueden ser una manera de prevención donde las personas también encuentran esa compañía, ese refugio. Las redes de apoyo gubernamentales, que lo que Alexa habla, ahora hay mucha soledad, muchas personas hay mucha soledad, y saber que también los profesionales pueden ser ese apoyo, esa voz de escucha. Es más, nosotros desde la psicología sabemos el poder que tiene curación, el vínculo, la empatía, el trabajar juntos, el sentirnos humanos, el que vean a otra persona enfrente, que te está escuchando. Eso también es muy importante y a veces uno necesita ese espacio como esa persona, por así decirlo, imparcial, y me va a escuchar, no, está respetando lo que estoy diciendo. Yo creo que también es importante a nivel de nuestra sociedad también generar una cultura de esperanza y de amor a la vida, porque también se ha fomentado mucho una cultura como muy de muerte, de pesimista, de te mueres y ya, pues como que no importa, no pasa nada, una cultura muy fría. En Europa me contaba mi suegra, aquí pues cuento aquí una experiencia que muchos de los ancianos o personas que están enfermas les dicen que ya les van a entrar la sedación y la sedación es simplemente ponerles medicamentos y retirarles digamos, los cuidados paliativos, se les retira el oxígeno, se les retira el,
la alimentación y la persona se va muriendo. Entonces me decía, yo acompañé muchos ancianos que su familia ni siquiera, sí, fue una relación, ni siquiera estaban en esos momentos, que aguantaban, que decían que yo no se querían morir. Y para la sociedad ya se veía muy fría, muy normal, pues tengo cualquier diagnóstico, porque ni siquiera era un diagnóstico terminal, cualquier diagnóstico, pues ya no aguanto o me voy a morir, entonces máteme de una vez, ¿cierto? Hay una cultura muy desde la muerte, entonces dejamos de valorar la vida. Y yo creo que también es una invitación a que todos empecemos a decir, bueno, vivir, si estamos aquí, tenemos un propósito, cuál es nuestro propósito de vida, cuál es nuestro sentido de vida, vamos a valorarlo y vamos a transmitir esa cultura para que no se vuelva, como les decíamos inicialmente, algo muy social, donde ya se promueve, donde ya se imita, donde ya se reta, donde ya se juega de esto, porque también vemos que hay retos en las redes sociales y juegos que pueden ser juegos muy suicidas. Ujú. Y con eso, Jessy, que tú dices, también, por ejemplo, para los que son padres de familia y están viendo esto, por ejemplo, que eso ahora se ve muchísimo, especialmente en los adolescentes, que como decíamos a nivel mundial, es yo creo que una de las poblaciones más vulnerables en estas tasas de suicidio. Creo que una de las cosas fundamentales para prevenir el suicidio es no normalizar esto. ¿Cierto? Porque a veces la gente dice, no, es que está llamando la atención, está haciendo show. Eso es porque simplemente quiere que nosotros estemos ahí al lado y ya. Creo que es importante, y eso es uno de los mitos que se trabaja frente al suicidio, cuando la persona quiere llevar a cabo esa conducta suicida, generalmente avisa. A mí me han tocado casos, por ejemplo, que los chicos escriben cartas de despedida, ¿cierto? O por ejemplo, que previamente ha dado señales a la familia de querer expresar algo, que la familia inmediatamente forma una barrera, y que eso pasa mucho con los adolescentes. Entonces también en este caso creo que como familias es importante ir combatiendo, como decía Jessy ahorita, esa desesperanza aprendida que llamamos en psicología, o sea, como que ver todo fatalista, como que no podemos hacer nada acá, y que efectivamente con los adolescentes es importante primero validar sus emociones, escucharlos, y bien sea también adolescentes o adultos jóvenes, ¿cierto? También, obviamente, y creo que hasta con los adultos mayores, creo que eso aplica con todos, ¿sí? Pero también al mismo tiempo empezar como familia a construir otro tipo de herramientas, es decir, propiciar espacios para compartir, para poder expresar lo que sentimos, lo que no estamos de acuerdo, siempre desde el respeto y desde la empatía, ¿cierto? Incluso también, por ejemplo, aquellas situaciones que nosotros percibimos que se nos salen de control. También aceptar que no todo a veces es como nosotros esperamos, pero que siempre va a haber algo más que hacer frente a eso que se nos escapa de nuestras manos. Incluso en ese mismo orden de ideas también, en esa normalización de la conducta suicida, como vemos ahora que incluso los mismos medios de comunicación muestran la realidad súper cruenta, así que uno ni se da cuenta, que uno dice, o sea, ¿qué estamos haciendo frente a esto? Porque realmente muchas veces buscamos herramientas desde simplemente decir no, no se suicide y no haga esto, pero hay algo mucho más allá, y es contactarme con quién soy yo, para dónde voy, empezar a desplegar también no solamente mi sentido de vida, sino también encontrarlo también en los vínculos, ¿cierto? Porque si nos damos cuenta, los factores más asociados con el suicidio son los vínculos. Entonces también tener vínculos sanos, identificar con quién me relaciono, que no sean personas muy tóxicas en mi vida, que siempre estén ahí demandándome muchas cosas y que no me permiten sacar lo mejor de mí. Creo que también hay que revisar mucho esa parte social, porque yo puedo estar rodeada de una cantidad de personas, pero que tienden mucho al pesimismo, o que son personas que siempre quieren ver al otro pues súper mal, que no me ayudan a sacar realmente mis potencialidades. Entonces también revisar qué es lo que yo veo, qué es lo que escucho, porque también vemos una tendencia con la música, que hay ciertos tipos de música que está comprobado que a nivel neuropsicológico tiene una gran influencia en las emociones y en los comportamientos. Cuidar también que escuchamos. Si uno está despechado, como se dice acá la tusa, en Colombia, o la lipotusa, como dicen muchas personas, pues claro, ese tipo de cosas va a predisponer también a que la persona se precipite mucho más a nivel emocional. Y también la lectura, ¿cierto? Porque hay lecturas que son muy nihilistas, muy pesimistas, y que eso influye también en nuestro comportamiento. Entonces creo que todos estos factores también es fundamental que ustedes lo revisen, y que incluso los que son padres de familia también están supervisando qué escuchan, ven y Bueno, ven. Alexa, le voy a pedir un momentico que me tocaron la puerta y por favor, si alguien tiene alguna pregunta, mientras tanto la va a escribir. Claro que sí, por supuesto. Bueno, y en relación a eso que les decía, a veces puede pasar también mucho que es bueno que nosotros identifiquemos
también otras variables, ¿cierto? El sentirnos ocupados en algo, porque a veces hay personas que por su falta de distribución del tiempo libre, que no están haciendo nada, tienden más a pensar negativo, a sentir que no son valiosos, que no son importantes. Entonces, el tener como ciertas cosas que hacer puede ser, si tú no tienes trabajo, si estás desempleado, es buscar un voluntariado, que puedas hacer cosas donde te sientas útil, que puedas aportar a la sociedad, ¿cierto? Incluso, por ejemplo, otro tipo de cosas, el tiempo de ocio y entretenimiento, buscar una clase de algún deporte que puedas practicar o buscar de pronto a nivel espiritual, si tú eres creyente, también de pronto asistir a la iglesia, orar, que creo que también son herramientas que nos pueden servir para fortalecer esa parte emocional. Sí, muy importante todo este tema, realmente de mucho provecho para nosotros, para cuidar nuestra salud mental, que nos amemos cada día más, que tengamos ese sentido también, como decía ahora, de vínculos sanos, amar. Yo creo que el amor da sentido también a la vida, el amor, la familia. Yo también, por ejemplo, he tenido personas en consulta que por su familia, aunque tengan una ideación suicida, se previene de hacer un intento por el amor a sus hijos, por el amor a la familia, por la fe en Dios. Entonces yo creo que es súper importante también fortalecer esos aspectos. Bueno, no sé si Alexa quiere decir algo más, me parece pues que ha sido un espacio muy breve, pero que hemos tratado de concretar el sentido, ¿cierto? Porque hay muchos temas para hablar de esto. Podemos hablar de los mitos, de los factores de riesgo, pero principalmente este en vivo era sobre los factores para prevenir esas conductas suicidas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo prevenir el intento de la conducta suicida? Claro, no, yo creo que sobre todo aquí, como concluir y tomando también a colación lo que tú decías, es encontrarle realmente ese sentido a la vida, ¿cierto? Porque podemos decir siempre, no, 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 no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro, pero finalmente desde esa perspectiva y de esa propia concepción que uno va construyendo de sí mismo, así mismo va viviendo, así mismo va enfrentando las cosas, así mismo se va relacionando. Entonces me parece como una actividad práctica para todos nosotros, identificar también qué me conecta, ¿cierto? Identificar también qué me motiva a mí a vivir, identificar también cuáles son esas personas valiosas para mí. Y si encontramos de pronto que hay un déficit, porque de pronto hemos dejado de compartir, porque estamos muy ensimismados o porque realmente requerimos una ayuda psicológica y hasta psiquiátrica en algunos casos para estabilizar, también puede ser. Porque incluso me acuerdo acá en un caso, una vez una paciente decía que por tomar unas pastillas que ni siquiera sabía, le daba ideación suicida. Entonces también uno decir, bueno, o sea, necesito una ayuda médica extra para evaluar realmente eso. Entonces es mirar todos estos factores para encontrar realmente que vale la pena vivir, que vivir tiene sentido y que también tiene sentido pedir ayuda. Exacto, si es necesario, habla, si es necesario, pide ayuda, si es necesario, consulta, si es necesario, pide ayuda a un familiar, o sea, no te quedes solo y háblalo, ¿cierto? Desmitifiquémoslo, o sea, eso es importante hablarlo. Así como cuando hay temas que es importante hablar en casa, como por ejemplo la prevención del consumo de drogas, también es importante hablar de eso, porque cada vez es más frecuente. Bueno, Sí. muchísimas gracias a todos los que se han conectado, a todas las personas que hicieron parte pues, de este ratico de salud mental, de conversación. Hay que dar el video, vamos a tratar de guardarlo para que podamos estar en otros espacios y puedan volver a consultarlo. Y gracias a ti, Alexa, por este espacio de tanto crecimiento, por tus Gracias a aportes. ustedes, gracias a todos y los esperamos para que se sigan conectando en los próximos lives que tendremos, que también van a estar muy interesantes y que puedan amar a su familia. La Madre Teresa decía una frase muy linda, ¿quieres ver la paz? Ve a casa y ama a tu familia, porque ahí también es un primer vínculo para trabajar este tema de factor protector del suicidio. Bueno, nos acaban de hacer una pregunta que cómo ayudar a un adolescente que esté con estos indicios de tendencias suicidas. O sea, es importante primero hablar y segundo buscar ayuda. Si no se siente, buscar esas redes de apoyo, si no se siente como solo con la familia, busquen ayuda profesional, pero no se omita esos temas, porque a veces empieza como el cutting que conocemos, que es simplemente cortar y ya, pero que después se puede ir materializando en otro tipo de ideación suicida. Así es. Cuando uno acepta que necesita ayuda, es muy importante decir, bueno, con quién, que es una persona de confianza,
que sea ese factor protector para que empiece a hablar con esa persona y a través de esa persona busquen la ayuda pertinente. Listo, que ahí hicieron otra preguntita. Bueno, un abrazo, que tengan una feliz tarde. Igualmente, feliz Hasta tarde, hasta luego. luego.